Muy buenas noches, amable auditorio, seguidores de nuestras plataformas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta noche nos honramos en rememorar el día 18, que es el Día Internacional de los Museos. Y nada mejor que presentar una conversación con Héctor Palacio para hablar precisamente de un hombre intelectual del siglo XX que gracias a su vocación, a su visión que tenía de México y su cultura, promovió diversos museos y sobre todo el que nos compete a nosotros, que es el Museo de la Ciudad de México, donde incluso la biblioteca lleva su nombre, Jaime Torres Bodet. Vamos entonces a presentarles al licenciado Héctor Palacio. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él hizo su licenciatura en Relaciones Internacionales con la tesis sobre Jaime Torres Bodet y desde entonces ha seguido investigando, ha hecho algunos artículos y próximamente presentará un trabajo, un libro sobre Torres Bodet. Esperemos que sea pronto. Y además él tiene una doble faceta, que es cantante de ópera, es tenor, con una trayectoria internacional. Y les presentamos. Bienvenido, Héctor, bienvenido a este programa, a esta serie de Noche de Museos, y en especial en un día en que celebramos el museo, los museos, ¿sí? Que son los escaparates de las artes, ¿no? Sobre todo. Entonces, adelante, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Gracias, doctor Samuel Rico Medina. Muchísimas gracias. Mucho gusto de verte, perdón. Vamos a ser muy democráticos. Nuevamente por aquí, después de aquella invitación sobre enero creo que es enero, cuando hablamos también sobre en general una perspectiva de Torres Bodet, su obra pública, su vida, y asomos a su obra literaria, como diplomático en aquel momento y como educador. Y ahora pues agradezco que en este contexto del Día Internacional de los Museos, pues me invites tú y el Archivo Histórico de la Ciudad de México a hablar sobre esta particular vocación, pasión y creación de Jaime Torres Bodet en relación a los museos. Que cuando me invitaste, bueno, yo ya había hablado un poco de ello en mi trabajo de investigación, pero cuando me puse a preparar esta conversación, me di cuenta pues que es todo un mundo, es profuso el ámbito del museo en relación a Torres Bodet. Fíjate que nada más para dar un dato de inicio, me puse nada más a contar las veces en que hace referencia a museos, ya sea de la Ciudad de México, de los estados del país e internacionales. Tiene alrededor de 100 referencias en 6 volúmenes que comprende sus memorias. Entonces, eso habla de la importancia. Y bueno, ya iremos ahora adentrándonos al terreno específico de la materia de que se trata. Así es, Héctor. Cabe señalar, por ejemplo, que la formación de Jaime Torres Bodet es muy, digamos, muy interesante en el sentido de que conoce práctica sobre proyectos. Exacto. Y además muy interesantes en la época llamada de la Reconstrucción Nacional, en que se está forjando el nacionalismo para los mexicanos de este siglo XX. Sí. Entonces, es muy importante que señalar esa formación, ¿no? Y sus contemporáneos. Un poeta de entrada, de principio, un escritor que, digamos, que aprende junto a uno de los personajes más brillantes de la generación del Ateneo de México, que es José Vasconcelos, aprende no solamente a conocer la realidad del país, sino a materializar proyectos, que eso es muy importante y no mucha gente pasa de la percepción del proyecto a la concreción, que es otro punto, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo de los museos. En el caso, mira, si ya nos vamos aproximando a lo que es el tema,
me gustaría tratar 4 puntos esenciales en relación a ese tema, ¿no? Pero en vez de hacerlo, digamos, cronológicamente del 1 al 4, voy a hacer un experimento tipo Rayuela de Cortázar, en la que esa novela, como saben todos, se puede leer de principio a fin o a saltos, de acuerdo a una guía que va dando el autor. Aquí de estos 4, yo no quiero empezar por el 1, sino por el punto 3, que es el que yo he llamado como el toque, he llamado el principio, el planteamiento y la planeación de la gran obra creadora que será la que va a estallar en 1900 o se va a concretar en 1964, el último año de gobierno de López Mateos, de quien él era secretario de Educación Pública. Entonces, esto empieza en 1960 con la inauguración de la Galería Histórica de Chapultepec, conocida también desde entonces como el Caracol, y que ese año, en el 60, se celebraba, y tiene que ver con lo que estamos en el contexto presente de México, el 150 aniversario del inicio de la independencia de México y el 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Entonces le encargó el presidente a López Mateos, a Torres Bodet, hacer este proyecto que se convertiría en esta galería histórica, que es un museo, se puede decir, didáctico, que sobre todo para niños y jóvenes, pero es para todo el mundo, que quería mostrar el transcurso, el devenir de la historia de México desde lo que se haya, desde la época prehispánica y lo que se ha llamado la conquista, que es un tema de debate siempre, pero sobre todo a partir de la inicio de la independencia y las escenas distintas representarlas técnicamente. Ahora, él lo logra en tiempo récord, también auxiliado de un arquitecto que va a estar ligado a él durante todos estos proyectos, que es Pedro Ramírez Vázquez, muy importante, junto con otros. Y entonces lo que hacen es recrear estas escenas, y lo que yo quiero llamar la atención, como una curiosidad, él llama que lo que quiso recrear son 3 grandes epopeyas de México, lo que hoy se ha interpretado como transformaciones, epopeyas y más que son, bueno, el inicio de la independencia, la expulsión de los extranjeros durante la reforma de los franceses y la revolución. Y añade un elemento que no lo pone como epopeya, que es la invasión, otro acto histórico sumamente importante, que es el desprendimiento, el despojo a México de más de la mitad de su territorio. Todo eso lo representa en esta galería histórica de Chapultepec, que está en la base del inicio del ascenso al castillo de Chapultepec, que todavía es un sitio vigente, bueno, ahora por la pandemia supongo que está cerrado, pero que representa todo. Y entonces él se encargó de supervisar esta creación para que estuviera a tiempo, porque ellos entraron en diciembre del 58, o sea, ya prácticamente 59. Tuvieron poco más de año y medio en materializar esto. Entonces, esto es el toque es la primera gran obra creadora de un museo, que tiene un antecedente que creo yo que hay que mencionarlo ahora, que es cuando él fue por primera vez secretario de Educación Pública, del 43 al 46 con Ávila Camacho. En el 39 ya el presidente Cárdenas había aprobado la creación de un museo, que es el Museo Nacional de Historia. Se creó el 27 de septiembre de 1944 y lo inauguró Ávila Camacho, Ávila Camacho, bajo esta aprobación ya de Cárdenas. Ese es el primer antecedente, aunque él quizás no trabajó tanto más que en el desarrollo y en el estímulo para que se materializara. Pero esa es la primera creación y ese es el toque y esa es la primera gran obra. Lo que pasa es que toque de inicio le llamo al punto 2, porque ahorita vamos a regresar. Entonces, digamos que esta es la primera gran creación, la Galería Histórica de Chapultepec. Bueno, y tengo entendido que el auditorio lleva el nombre de él, ¿no? El auditorio del Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva el nombre de Jaime Torres Bodet. Sí, sí, pero digamos que eso, sí, bueno, y es que en realidad pues Torres Bodet se volvió un personaje pues cuyo nombre está en todas partes. También el Zacatenco, el auditorio del Politécnico tiene su nombre. Bueno, la biblioteca de ustedes tiene su nombre. Años después supe que la secundaria técnica número 1 federal de Villahermosa, donde yo estudié, se le puso también el nombre de Torres Bodet. Eso no hace mucho. Cuando yo estudié nada más se llamaba
federal número 1. Pero bueno, entonces vamos a lo que yo llamo toque de inicio. Y él dice, bueno, me gustaría, no sé si puedo hacer una pequeña lectura. Dice que él redactó esto en La Tierra Prometida, que es uno de los volúmenes de sus memorias. Él redactó a la entrada de la galería un texto y otro a la salida. Y dice así, en el vestíbulo: mexicano, comprende, siente y respeta el esfuerzo de todos los que vivieron a fin de legarte, una patria honrosa. El ejemplo de los hombres, las mujeres y hasta los niños que lucharon para ofrecerte la libertad, defender tu sueldo, suelo, oye, ya está ofreciendo, y afirmar la justicia entre sus hermanos. Te guiará en la existencia como en las salas de este recinto. Inclínate ante ese ejemplo y procura ser siempre digno del héroe esencial de la independencia, de la reforma y de la revolución, el pueblo al que perteneces. Ese es el que estamos hablando de las epopeyas, ¿no? Y al final dice, y se refiere al artículo 39 de la Constitución, que dice, muy citado, por cierto, recientemente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso está al inicio y al fin del recorrido del museo, en el cual ya se vieron estas escenas históricas de cada uno de los periodos tratados, ¿no? Bueno, eso, entonces me regreso al punto de toque de inicio. Dice, yo me inspiré para esta galería cuando fui, en 1951 era director general de la UNESCO en París. Él estuvo a cargo de organizar la primera, ¿cómo le pusieron el título? La primer aniversario, perdón, la exposición del primer aniversario de la consumación de los derechos universales del hombre. Entonces, él hizo una exposición en la que se exponían pues las grandes obras del derecho, de las constituciones y ejemplos históricos. Dice, en ese momento tuvo la ilusión, en 1951 en París, de él crear un día en México un museo semejante. Y fue esta Galería Histórica de Chapultepec. Y terminando lo logró, o sea, le tomó 9 años, porque después él renunció a la UNESCO en el 52, luego regresó a México y fue cuando fue secretario de Relaciones Exteriores y ya luego en el 58, finales, 59, por secretario de Educación Pública. Y acabando esa inauguración, que fue en el 60, pensó, esto no es suficiente. No tenemos en México, hemos invertido mucho en educación, o se ha descuidado la cuestión de los libros, una gran librería, o una gran biblioteca, perdón, o un gran museo que tampoco tenemos. Todas las grandes obras que se han ido acumulando, porque los museos es una acumulación en el tiempo, no tienen un recinto que sea especial, que sea extraordinario. Entonces le planteó al presidente en una reunión que tuvieron esta preocupación, este proyecto. Y le dijo, mire, doctor Jaime Torres, no, pero hay que decir que doctor, porque fue doctor honoris causa de varias universidades, pero principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibe el doctorado en 1951, doctor honoris causa. Él estudió en la universidad, hay que decir que es universitario, y que estudió en la UNAM lo que se llamaba jurisprudencia, o sea que ahora es derecho, y filosofía y letras, y que obviamente pues fue fiel a esa vocación porque es crítico literario, escribió ensayos, poeta, no sé, es un estuche de maravillas, ¿no? Bueno, ¿sí? La cuestión es esta que como muchos otros, por ejemplo, otros de su generación, Octavio Paz, ¿no? Etcétera, Arreola, no concluyeron sus estudios, pero se volvieron grandes hombres de letras. Es impresionante eso, ¿no? El hecho de estar en la universidad y además ni siquiera estudiando letras, sino jurisprudencia u otras carreras así. Bueno, entonces le dice el presidente López Mateos, mire, solamente va a haber presupuesto para uno. Decida usted entre una gran biblioteca o un gran museo. Dice, y decidí por el gran museo. Y desde ese momento empezó a reunir un equipo en el cual estaba
naturalmente Ramírez Vázquez, y a elegir el terreno donde iba a estar, que es ahorita donde está enfrente de Chapultepec en Polanco, que eran terrenos de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Tuvieron problemas para conseguirlo y construir allí, porque lo usaban para juegos, para entretenimiento de los sindicalizados, los trabajadores, etcétera, hasta que lo lograron. Entonces tuvieron en un tiempo récord que trabajar ese proyecto. Pero bueno, aquí en ese momento que ya hablé de dos, digamos lo que fue su primera creación, que es la galería, luego el toque de inicio estando en París, me quiero regresar entonces al capítulo 1, que sería su formación, la gestación de su vocación. Y esto va desde la niñez. Él, pues como sabemos, nació de padre español y madre de origen francés en la Ciudad de México. Perú? En Perú la mamá había nacido y se conocieron allá, se casaron, se vinieron y nació él acá. Y pues ya él, digamos que no tenía mayor referente que la Ciudad. La Ciudad de México era su casa, su patria. Sí, bueno, sí, Héctor, fíjate que también había que Y señalar. siempre la vio así. Entonces él, Sí. desde pequeño, aparte de las lecturas, estaba acostumbrado. Sí, te quería comentar, por ejemplo, que él también tuvo experiencia como bibliotecario en una época crucial, por ejemplo, en los tiempos en que Vasconcelos era secretario de Cultura. ¿Se perdió? Sí, él Sí. fue bibliotecario de 1922 a 24, o sea, años cruciales. O sea, también sí. tiene esa vocación bibliotecaria. Porque como joven recorre las calles de la ciudad, su arquitectura, los museos que hay en ella. Digamos que se va alimentando en él. Pero, como bien dices, ya una vez que está incorporado a la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, pues ya va aprendiendo lo que es materializar proyectos, como el de publicar la colección de los clásicos, con el tiempo de Vasconcelos, su distribución hasta en animales, en mulas, en burros, en los pueblos más alejados de esos libros, y construir bibliotecas. Digamos que yo pienso que él tiene una formación en general en los libros, en las bibliotecas, en la arquitectura, en la música clásica, en la literatura, la poesía, la ópera incluso, porque su padre pues era un hombre empresario de compañías de ópera, uno de los cuales trabajó, por cierto, que ya es un tema del cual he hablado en otro momento, Enrico Caruso, a 1919, que estuvo un mes aquí en la Ciudad de México, y entre las cosas que hizo fue inaugurar de manera simbólica el Palacio de Bellas Artes, que estaba en construcción todavía, ¿no? Detenida por la Revolución. Pero digamos que eso es un acto muy importante. Entonces, este ambiente, y otra cosa que tú mencionabas, el ser discípulo de la generación del Ateneo, pues le da toda esta formación de educador, pero a mí lo que me llama la atención es que ese hombre de cultura y de arte, no solo de cultura, porque el arte es particular, la cultura es amplio, el arte es particular, es un hombre de arte también, aprende también a ser un hombre pragmático. Entonces, una vez ya inaugurada esta galería histórica de Chapultepec, como es su primer gran logro museístico, tiene una reunión con el presidente López Mateos, porque él piensa que pues no es suficiente eso que ha hecho, que es el cumplimiento de la ilusión, la imaginación que le surgió en París como director general de la UNESCO al realizar este primer aniversario de los derechos universales humanos del hombre, que él organiza esta exposición con obras de la literatura legal, se puede decir. Yo de derecho no sé mucho, pues, pero y sobre todo escenas históricas que han llevado al hombre a tener ciertos derechos, ¿no? Bueno, entonces él le plantea al presidente que le hace falta materializar, llevar a más allá sus proyectos, que en México se ha invertido bastante en educación desde la creación de la Secretaría de Educación Pública después de la Revolución en el 21, pero que cree que hace falta una gran biblioteca y un gran museo, que él quiere, sobre todo presupuestalmente hablar de eso, pues no es fácil. Entonces le dice el presidente, mire, don Jaime, doctor,
tiene usted que decidir entre una de las dos. Entonces él toma la decisión por el museo, que se va a convertir en el Museo Nacional de Antropología. Y desde ese momento empiezan a buscar el sitio donde se va a construir, nombrando un comité y como arquitecto principal a Pedro Ramírez Vázquez. Y es este espacio que está enfrente del Bosque de Chapultepec en Polanco, que eran terrenos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tuvieron problemas varios meses para obtener pues el espacio, porque era un lugar que se usaba para recreación de los trabajadores, de los sindicalizados, de los y de la Secretaría en general. Entonces lo lograron, tuvieron realmente muy poco tiempo para materializar ese gran proyecto, que ese y otros que ya veremos ahorita, que se van a ir corriendo juntos en el tiempo hasta inaugurarse todos en el 64. Y en ese momento es donde yo quisiera regresar al punto 1, ya habíamos visto el 3, 2, y ahorita vamos al 1, que es la gestación de esta vocación por crear, y tiene que ver con su formación educativa en casa primero, su padre de origen español, su madre de origen francés, nacida en Perú, se conocen en Perú, vienen a México, él nace en la Ciudad de México, su mundo referencial es la Ciudad de México, aunque el idioma francés también, eso es muy importante, porque la madre le enseña el francés y es su segunda lengua. Entonces, digamos que él como un ser nacido en esta ciudad recorre sus calles, a la arquitectura, a los museos, bibliotecas, etcétera. Es un hombre que se va formando en esta parte de las lecturas, un lector ávido desde muy temprano, pero también con este aspecto de ver lo que hay en la ciudad, que en ese momento pues era casi lo que había en el país, ¿no? Entonces, digamos, después de eso, ya que se incorpora a sus estudios formales a la Universidad Nacional Autónoma de México, en que es discípulo de la generación del Ateneo de México, la cual estuvo conformada, entre otros, por José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Julio Torri, los hermanos Caso y otros. Digamos, él tiene toda esta formación completa y que se empieza, y a mí lo que me llama la atención es que se empieza a materializar una vez que es nombrado a los 19 años secretario particular de José Vasconcelos, que era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero tú mencionabas hace rato que en efecto él había sido, cuando ya Vasconcelos inaugura la Secretaría de Educación Pública en el cuatrienio, en esa época, de Álvaro Obregón, lo nombra director general de bibliotecas, que también tiene ese elemento, ¿no? De bibliotecario, se puede decir. Bibliotecario. Pero en una época estratégica dentro del proyecto de Vasconcelos, cabe señalar, donde le da una importancia a la cultura de los libros, ¿no? Entonces, es que hay que dimensionar, ser director de bibliotecas en esta época, 22-24, donde ahora sí que el programa Vasconcelos está a todo su nivel, eso es digno de señalarse, ¿no? No, y además con un presupuesto que se incrementó. El presidente le dio mucho presupuesto en esa época a la Secretaría de Educación Pública para bibliotecas, para el desarrollo del arte de los muralistas. Esto no era gratuito, era un presupuesto dado por la Federación a la Secretaría de Educación Pública. Por eso era tan poderoso Vasconcelos, aparte de su espíritu que él tenía combativo, ¿no? Porque él ya había sido, aparte de ser un revolucionario cabal, pragmático, práctico, y había estado en el exilio, en el 16, cuando la presidencia de la República fue asignada después de la Convención de Aguascalientes, él es nombrado por Eulalio Gutiérrez secretario de Instrucción Pública, un mes y medio por ahí. Luego salieron corriendo todos, ¿no? Cuando se opuso Carranza a este gobierno, pero ya materializa en el 21 esa secretaría. Torres Bodet materializa toda esta creación de los clásicos vasconcelianos que le fueron muy criticados, que fueron transportados en mulas, en burros, a como se pudo, a todo el país. Y aparte de eso, formalizó, creó bibliotecas.
y se llevó a cabo la primera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, es el antecedente allí en el 24, si no recuerdo mal. Entonces, digamos, todo esto va forjando a este hombre, que por otro lado, te comentaba en algún momento, pues tiene la formación como lector, como poeta, como bibliotecario, se puede decir, como admirador de los museos, de la arquitectura, como de la música clásica, la ópera en particular, porque su papá era un empresario de ópera. No sé si ya habíamos comentado esto, que él fue del grupo que trajo a Enrico Caruso en 1919 a hacer una presentación de 30 días, una serie de óperas y conciertos, y entre las cosas que se tienen que recordar, yo ya he hablado de ello, es que lo llevaron a conocer la obra en construcción detenida todavía del Palacio de Bellas Artes, y ahí probó la voz y se considera una inauguración simbólica. Yo la he considerado así, junto con otro poeta que es Lizalde. Pues bueno, entonces digamos, ya en su tomo de memorias primero, que se llama Tiempo de Arena, él relata cómo va a 2 viajes en esa época, pero ya no con Vasconcelos, ya Vasconcelos se había ido y había perdido la gobernatura de Oaxaca. Está con el doctor Bernardo Gastelum en la Subsecretaría de Salubridad. Entonces va a un viaje a Washington, Nueva York, Montreal, Toronto, y le queda ese pesar de no haber podido ir a los museos de Nueva York, sobre todo. Entonces dice, le queda ese plan. Pero al 28 lo invita a la Academia de Letras y Ciencias de Nueva York, a él y a otros 3 escritores mexicanos, a dar unas conferencias para un intercambio, ¿no?, de hispanoamericano y estadounidense, de escritores, de científicos, y finalmente va allí al Museo Metropolitano de Nueva York, la primera gran referencia que él da en sus memorias, porque aquí empieza, digamos, a crecer esta vocación en él, porque el año siguiente se inicia en la diplomacia. Y mira que estando en Nueva York, y si no en ese momento, en otros momentos ve el Museo Metropolitano, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Moderno de Brooklyn, y muchos otros, bueno, actualmente el Museo del Barrio, el Guggenheim, etcétera. Pero bueno, en el 29 ya él se inicia como diplomático, y en cada país en que va a estar, naturalmente, una de las cosas primeras que va a hacer es recorrer sus museos, sus calles, sus museos, sus templos, su arquitectura, y a conocer los escritores. Al primer país que es asignado es España, pero él, antes de llegar a Madrid, pasa a París y sobre todo ve el Louvre, allá en Nueva York le había conocido bueno, más a detalle la pintura de Vermeer, que le había impactado, y él habla en sus memorias de ese autor en particular. El de los museos parece que le atrae más la cuestión de las pinturas, que siempre es muy atractivo, más que de la escultura o de otros vestigios. Y en el Louvre habla de Da Vinci y de Rafael y de Lacroix. Entonces, digamos, lo recorre el museo casi todos los días antes de viajar a Madrid. Luego de Madrid, aquí tengo más o menos la relación de los otros países en los que estuvo. Bueno, estuvo 3 veces en Francia, en París, en 3 momentos distintos, porque ese que yo he llamado peregrinar diplomático va de 1929 a 1940. Entonces, también en Buenos Aires va a los museos, regresa, está en La Haya, etcétera. O sea que el museo es una vocación que siempre está presente en él, es un espíritu, y quizás, digamos, en esta etapa de formación es donde se va gestando ese hombre que más adelante será el creador, que ahorita vamos a ver que es el punto 4, cronológicamente hablando, pero ya cuando regresa a México y que es nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lázaro Cárdenas, de Ávila Camacho. Con Lázaro Cárdenas había sido jefe del departamento diplomático, y de allí lo lleva Ávila Camacho a ser por primera vez secretario de Educación Pública, que es donde inaugura ese museo que yo te comentaba, de Nacional de Historia, del 44. Entonces regresamos a los 60. 64. Regresamos a los 60. Sí, este es un viaje en el tiempo por los museos. Bueno, es una alternativa. Los museos no siempre se tienen que recorrer linealmente, ¿verdad? Se pueden Así es. Puedes comenzar donde tú quieras. Sí, bueno, entonces... La pregunta sería, Héctor, ajá, ya tenemos claro que en el 60 se inaugura el museo.
Nacional de Antropología Sí. y el Museo de la Ciudad de México, casi al final del sexenio de Juárez Mateos. ¿Cuáles son los otros museos en los que él tuvo amplia participación? Sí, claro, porque cuando habló él con el presidente y que decidió, él hablaba de la gran obra, pero hay otras alternas que entran en el concepto ese que él soñó en París en el 51, cuya primera materialización fue en la Galería Histórica de Chapultepec. Después habla con el presidente, le aprueba el Museo Nacional, pero a la vez ya están, aquí lo tengo listado para que no se me vaya ninguno. Te decía, el primero fue el Museo Nacional de Historia en el 44, B, Galería Histórica de Chapultepec en el 60, y luego las siguientes son todas en el 64, el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, Pozotlán, la, bellísimo. la Pinacoteca Virreinal, que por cierto, ya que mencionaste que canto ahí un poco, yo canté ahí una vez, cuando todavía estaba ahí, ya después leí que transfirieron al Munal, donde está el Munal, todo lo que era la Pinacoteca Virreinal, que estaba lo que hoy, enfrente de la Alameda, en la zona donde se cayó el Hotel Regis, todo eso, ahí está, bueno, todavía la edificación, ahí está, es una antigua como convento, iglesia, no sé exactamente, bellísimo eso también. Luego, eso lo inauguró también en el 64, el Museo de Arte Moderno, también a cargo de Pedro Pedro Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez. Bueno, y ahí pues estaban todos los de la generación, ¿no? Empezando por Tamayo y todos esos, ¿no? Y algo muy importante, la restauración, una de las más recientes quizás, pero en ese momento muy importante, la intervención arqueológica de Teotihuacán, que se inauguró un poco antes de, digamos que fue la del Museo Nacional de Antropología, fue el 17 de septiembre del 64, un poco antes de las otras logros que ya mencionábamos, entre ellos esta restauración, porque vinieron muchos personajes en ese tiempo, entonces siempre oficialmente lo llevaban a esas visitas a ver Teotihuacán. Es una cosa curiosa que él, no siendo secretario de Relaciones Exteriores, el presidente le encomendaba recibir a las grandes figuras como a Golda Meir, Indira Gandhi, Nehru, Broz Tito, Charles de Gaulle. Él los recibía, los paseaba y luego no sé si se encelaban los secretarios de Relaciones Exteriores, que era Manuel Tello, Pues sí. y luego su amigo, que le tenía gran aprecio, se quisiera mucho, que fue, pero él solamente fue como un año, José Gorostiza, nada menos, ¿no? Mira, nada más de quiénes estamos hablando al mando de las secretarías de Estado, ¿no? Qué tiempos, qué tiempos. Entonces, Héctor, fíjate que me llamó la atención en su discurso, de alguna manera, que hace para la Galería de Historia en el 60, la declaración que hace es un parteaguas. Él habla de que hay que hacer una historia del pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es el principal protagonista de la historia, no sé si influenciado por Michelet, ¿no? Pero eso incluso se adelanta a algunos tiempos que después se habló de bajar del bronce a algunos personajes. O sí, sea, claro, que la todo el historia tiempo acaba con la historia de bronce y dice, bueno, los hombres importantes lo son porque vienen del pueblo, ¿no? así es. Y fíjate que lo curioso es que esas 3 epopeyas que él menciona, que hoy se le llaman transformaciones, pero son epopeyas transformadoras, digamos, siempre, y tiene el reconocimiento, pues ya creo yo, de todos los investigadores o serios historiadores de Hispanoamérica, son los únicos en toda Latinoamérica que tienen fundamento del pueblo, es decir, Hidalgo, Morelos. O sea, son revoluciones populares. Populares, que después no la materializa el pueblo, pues ya es otro asunto, ¿no? Ya es, pero digamos, entonces, luego, en la Reforma, pues es Benito Juárez y toda su generación, y ya en la Revolución, pues ya, ¿para qué? Ahí sobran los héroes, ¿no? ¿Para qué los mencionamos? Entonces, digamos, sí, eso él lo quiere expresar en estos museos. Y fíjate que de alguna otra manera, esto nos da una claridad, nos ofrece un panorama
lo más acertado posible de este personaje tan importante para la cultura mexicana y sobre todo su visión de él es multifacética o integral. Es decir, Sí, si vamos a trabajar la historia en los textos gratuitos, hay que apoyarlo en este caso con los museos, ¿sí? sí. Que todo vaya en el mismo sentido. Y eso es lo que, digamos, forja una identidad, una unidad nacional, que era el objetivo principal de Vasconcelos y sus discípulos como él, Claro. ¿no? Entonces, yo creo Fíjate que que para concluir, ¿cuál sería tu apreciación para dimensionar a un personaje y que se le dé el reconocimiento? Tuvo reconocimiento en su tiempo, pero quizás hay que recordar por justicia de memoria histórica, pues su trayectoria, ¿no? Y te dejo a ti esas palabras finales. sí, mira, yo quisiera antes de, si me regalas 1 o 2 minutos, lo que cita en uno de este libro de crónicas de Rafael Solana, él estuvo presente, obviamente, fue todo un evento, hasta concierto de la Sinfónica Nacional, compuso una obra especial Carlos Chávez que se llama Resonancias, fue estrenada ahí en el lobby del museo recién inaugurado, personalidades de todo el mundo, y dice que le dijeron a Solana, él no refiere qué nombre dice, que le dijeron sobre ese museo. Los únicos 3 museos del mundo hechos con cosas propias son el de Atenas, el del Cairo y este de México. Todos los demás están llenos de cosas robadas o por lo menos compradas. Y es que para acabar esto, y antes de mi reflexión final, otra pequeña rápida lectura, lo que dice que le escribieron a los personajes que estuvieron invitados, entre ellos el director de la Galería Nacional de Londres, que dice, le escribió Sir Philip, México ha realizado en pocos meses lo que Inglaterra no hubiera podido hacer en una generación. Y luego la que dice otra, dice, en museografía México se ha anticipado a los Estados Unidos quizá por una generación y al Reino Unido tal vez por una centuria. Entonces, digamos que simplemente esta parcialidad que es tan realmente enorme de los museos con Torres Bodet reflejan todavía obras vigentes de todo el siglo XX, pero que también son como en el caso de los griegos, que ellos materializan en formas concretas la tradición. En México, todo lo que se había ido acumulando, porque ese Museo Nacional de Antropología estaba en la calle de Moneda, y ya era un espacio insuficiente, no tenían la dignidad las obras. Entonces él, en este espacio que todos los mexicanos tenemos obligación de ver alguna vez, él crea esta dignidad admirada por todo el mundo que es el Museo Nacional de Antropología. Y así como es admirada esa obra, pues obviamente él siempre dice, siempre un poco modesto, no sé si falso modesto, pero en el sentido humano, a final de cuentas, él dice, bueno, lo que importa siempre, más que el individuo, que el hombre, es la obra que le sucede, que él queda como testimonio, aunque estos niños que están viendo la exposición tal, estas personas no sepan, porque él va a ver a veces como el crimen que va como el criminal que va al lugar del En la crimen, escena, a la escena del crimen, no sepan que ese hombre que ideó esto que están viendo está a su lado. Entonces, es una persona realmente admirable, dedicado, como ya hemos dicho en otros momentos, toda su vida a la creación en favor de México, porque ni siquiera tuvo familia, estuvo dedicado completamente a la obra cultural y artística, que es muy importante señalarlo. No basta la cultura, también el arte, que es una decantación, una depuración de esa cultura de la humanidad, y en México pues tenemos mucho arte. Pues lo que nos queda es quizás invitar a nuestra audiencia que vayan a recorrer todos estos museos y en general los museos de México, de los estados y el mundo. que seguramente es uno de nuestros objetivos, el que se conozca al hombre y sus obras, en este caso a Jaime Torres Bodet, y esta obra que ha trascendido de estos museos de los que hemos hablado. Y precisamente
fue, digamos, de una manera muy acertada, que en este Día de los Museos hablemos de un personaje que está detrás de los museos, porque quizás muchos no sepan, ¿no? De su labor como creador de museos. Entonces, te agradecemos, Héctor, tu valiosa participación y les solicitamos a nuestros seguidores por plataformas nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.